Corría el año 2024, y Xochimilco seguía siendo uno de los lugares favoritos para las fiestas nocturnas en la Ciudad de México. Las trajineras, adornadas con luces y música, recorrían los canales hasta altas horas de la madrugada. Pero, en medio de esta alegría, se esconde una tragedia que pocos conocen, una historia de profundo dolor y venganza. Su nombre era María Inés, una mujer de unos 40 años que vivía en las orillas de Xochimilco. Tenía una vida humilde y trabajaba duro para sacar adelante a sus 3 hijos, Julia, Mateo y Santiago. Aquellos niños eran su vida entera. Desde que había perdido a su esposo en un accidente de trabajo, sus hijos eran lo único que la sostenía. Eran su razón para luchar día a día, su esperanza en medio de las dificultades. Una noche, Julia, Mateo y Santiago decidieron celebrar el cumpleaños de Mateo con algunos amigos en una trajinera. María Inés se oponía a la salida, pues ya había escuchado de varios accidentes en el canal, pero, después de muchas súplicas, los dejó ir, con la condición de que regresaran antes de medianoche. Mientras la fiesta avanzaba, los jóvenes, emocionados, se dejaron llevar por el ambiente y el alcohol. En medio de la noche, alguien sugirió un peligroso juego: saltar al agua y nadar de una trajinera a otra. Julia, Mateo y Santiago, entre risas y gritos de ánimo, decidieron unirse al reto. Pero esa noche, el agua estaba helada y la corriente era mucho más fuerte de lo que imaginaban. Cuando se arrojaron al agua, la oscuridad del canal los envolvió, y pronto se dieron cuenta de que el fondo del canal era demasiado lodoso, como un pantano que los atrapaba y se cerraba sobre sus piernas, impidiendo que salieran. Los 3 lucharon por zafarse, tratando de nadar hacia la superficie, pero cuanto más se movían, más el lodo los jalaba. Sus gritos de auxilio se ahogaron rápidamente en la oscuridad, y sus amigos, ebrios y confundidos, intentaron alcanzarlos, pero ya era demasiado tarde. La noche cubrió el canal en un silencio mortal, mientras los peces y las criaturas del agua comenzaban a rodearlos, atraídos por sus cuerpos indefensos. Julia, Mateo y Santiago jamás lograron salir, sus restos devorados por la vida oculta en el fondo oscuro de Xochimilco. Cuando María Inés recibió la noticia al día siguiente, el dolor fue insoportable. Sus gritos y lamentos se escucharon por toda la colonia. La mujer, consumida por la culpa y el dolor, pasó semanas vagando sin rumbo por los canales, buscando a sus hijos en cada esquina. Cada noche, su voz resonaba en las aguas mientras ella gritaba, desgarrada: ¡ay, mis hijos! ¿Dónde están? ¿Por qué los dejé ir? El sufrimiento la devoró lentamente. Con el paso de los días, fue perdiendo la cordura y dejó de regresar a casa. Los vecinos la veían caminar como un espectro a la orilla del agua, susurrando los nombres de sus hijos con un arpón en la mano. Una noche, incapaz de soportar el vacío, se adentró en el canal y, dejándose arrastrar por las aguas, se sumergió hasta el fondo. El lodo y las aguas heladas la recibieron como una tumba, y sus últimos gritos ahogados se perdieron en el silencio de Xochimilco. Desde entonces, dicen que María Inés se convirtió en una aparición que vaga por los canales de Xochimilco, buscando eternamente a sus hijos. En noches de luna llena, algunos visitantes afirman ver su figura blanca emergiendo de las sombras, con el cabello empapado y sus ojos huecos, como si acabara de salir del agua. Otros aseguran escuchar su lamento. Mis hijos, un grito desgarrador que llena de terror a quienes le escuchan. Ahora, se dice que el espíritu de María Inés castiga a los jóvenes que, como sus hijos, se atreven a desafiar las aguas de Xochimilco con juegos y risas. Si un joven cae al agua, siente una mano fría y huesuda que lo jala hacia el fondo, y si mira hacia el lodo, verá el rostro triste de una madre rota que, en su dolor eterno, busca compañía en su soledad bajo el agua. La leyenda de la Llorona de Xochimilco ha crecido con los años. Aquellos que la han visto aseguran que es mejor no desafiar su lamento, pues ella busca nuevos hijos en las profundidades del canal, y quienes escuchan sus gritos podrían ser los siguientes en sumergirse en la negrura del lodo y nunca volver a salir.